bueno, entrando con información nacional, sumó Claudia Sheinbaum a 3 integrantes más a su gabinete. Ahora se trata del área de cultura, de turismo y de trabajo. Y es que la nueva presidenta, la candidata electa, presidenta, ganadora virtual o como gusten decirles antes de que tome protesta, Claudia Sheinbaum presentó a 3 funcionarios más a su gabinete para el mandato 2024-2030. Se trata de Claudia Curiel, ella ocupará la Secretaría de Cultura, mismo cargo que tuvo la misma Claudia Sheinbaum cuando fue jefa de gobierno en la Ciudad de México. También Josefina Rodríguez se suma, ella será la titular de la Secretaría de Turismo, a quien Sheinbaum llamó una joven brillante, así la definió. La más joven de su grupo de colaboradores, quien también fue parte del grupo de trabajo de la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuellar, en la misma dependencia. Finalmente se reveló que se suma también al gabinete de Claudia Sheinbaum Bayuch Bolaños. Él continuará como secretario del Trabajo, cargo que ocupa desde el año pasado. Y bueno, ¿qué representan estos nuevos nombramientos? ¿Qué implicaciones pudieran tener? ¿Que mejorarían o no las situaciones actuales que ya tenemos? ¿Seguirían quizás la misma línea que el presidente Andrés Manuel López Obrador comenzó hace ya 6 años? Para ponernos al contexto al respecto con estos nuevos nombramientos y con los quien ya han sido agregados y sumados al equipo de trabajo, ya tenemos en la línea a Ernesto Núñez. Él es periodista y también subdirector de información en Animal Político. Lo saludamos con mucho gusto. Muy buenos días, Ernesto. ¿Cómo te encuentras? Hola, Priscila. Bien, muy bien, muchas gracias. Espero que ustedes también por allá. Pues también estamos con mucho calor, no tanto como deben estar ustedes por allá, pero bueno, ya te la sabes en esta época del año. Pero a ver, esta época del año también ha sido de bastantes noticias, de bastantes cambios, y una de ellas es que cada que Claudia Sheinbaum anuncia que va a haber nombramientos, que va a sumar gente a su gabinete, pues hay bastantes especulaciones. ¿Y frente a qué estamos con este tema? Pues mira, ayer fue un día importante porque concluyó el nombramiento de los cargos civiles en el gabinete legal. Es decir, el gabinete legal tiene 20 posiciones actualmente, de los cuales hay 2 que son militares, que es la Defensa Nacional y Marina, que esos anuncios ya dijo Claudia Sheinbaum que los hará hasta septiembre. Y es normal porque esos anuncios, el general secretario de la Defensa y el almirante secretario de Marina, los deciden primero en las cúpulas militares y después ya los anuncia el presidente. Esa ha sido la tradición prácticamente desde siempre, ¿no? Y es parte de este acuerdo que hay entre el gobierno civil y las Fuerzas Armadas en México. Entonces, del resto de cargos, del resto de los 18 cargos, que son 17 secretarías y la Consejería Jurídica de la Presidencia, que son, digamos, el gabinete legal según la Ley de Administración Pública, pues ya fueron nombrados todos. Claudia Sheinbaum ha dicho que adicionalmente creará otra secretaría. Es decir, en su caso eran 18 secretarías y la Consejería Jurídica. ¿Por qué? Porque va a crear esta Secretaría de Ciencia y Tecnología que le dará Rosaura. Pero fíjate que hay datos interesantes, Priscila. Cuando uno se pone a ver de esas secretarías, de esos cargos que ha nombrado, hay 9 funcionarios que ya que venían del gabinete de López Obrador y que ahora se integran al de Claudia Sheinbaum. Y son carteras muy importantes. Estamos hablando de Gobernación, Hacienda, Relaciones Exteriores, Economía, Función Pública, Medio Ambiente, Bienestar, Trabajo y la SEDAT, el Desarrollo Agrario y Territorial y Urbano. Esto es muy interesante, Priscila, porque pues tiene muchas lecturas, ¿no? Por un lado, esta historia de continuidad entre el gobierno de López Obrador y el gobierno de Claudia Sheinbaum, pero también, digamos, un poco lo que para algunos puede ser, incluso quizá hablar hasta de imposiciones de ciertos personajes que se quedan de un equipo a otro. Yo no dudo que Claudia Sheinbaum tenga buena relación con la mayoría de esos 9 funcionarios y que haya sido una decisión propia dejarlos en un cargo o cambiarlos de secretaría, pero mantenerlos en el gabinete. Pero también se puede dar la lectura de que pues es una herencia de López Obrador. Y hay 3 casos que destacan. Rogelio Ramírez de la O, que se queda en Hacienda, Ariadna Montiel, que se queda en Bienestar, y Marat Bolaños, que ayer fue anunciado como refrendado, digamos, en la Secretaría del Trabajo.
Ahí tienes tres cargos muy importantes. ¿Por qué? Porque Rogelio Ramírez de la O pues, es el encargado de la política económica y del manejo de los recursos públicos de la nación, como secretario de Hacienda. Entonces ahí habrá una continuidad de la política económica, que por cierto recordarás que cuando se anunció eso, se hasta tranquilizó los mercados, ¿no? El peso volvió a revaluarse, se corrigieron ahí algunas cosas que habían ocurrido en términos de los mercados. En el caso de Ariadna Montiel, que repite en Bienestar, pues tienes a la operadora de la política social, los programas sociales, primero fue subsecretaria y luego secretaria de Bienestar. Ella ha estado prácticamente todo el sexenio a cargo de estos programas que son muy exitosos en la administración de López Obrador y que sin duda fueron importantes para que Morena refrendara su triunfo electoral el pasado 2 de junio. Y luego en la Secretaría del Trabajo también hay una que mantiene el mismo funcionario, que igual pasa de subsecretario a secretario cuando Luisa Alcalde se va a Gobernación, y después se queda ya él ahora nuevamente como secretario, que es Marat Bolaños, y que a él se le conoce por ser alguien que le tocó operar otro programa social estrella de López Obrador, que es el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. Esos cargos, pues esos movimientos, digamos, son interesantes, que habla de una continuidad muy clara, ¿no? Incluso hasta con las mismas personas. Pero luego hay otros enroques interesantes que te los menciono rápido. Rosa Isela Rodríguez, que se mueve de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a la Secretaría de Gobernación. Alicia Bárcena, que pasa de Relaciones Exteriores a Medio Ambiente. Raquel Buenrostro, que pasa de Economía a la Función Pública. Y Edna Elena Vega, que pasa de ser subsecretaria a secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Esos son enroques dentro del propio gabinete. Ahí ya van 6, Priscila. Y luego hay otros 3 que son interesantes, que es Marcelo Ebrard, ahí ya van 7, y luego hay otros 2, que son exfuncionarios de López Obrador, que ahora estará en el gabinete legal. Marcelo Ebrard, que fue canciller, después renunció, como todos sabemos, para irse a buscar la candidatura, y ahora será el secretario de Economía. Y finalmente Juan Ramón de la Fuente, que fue nombrado por López Obrador embajador de México ante la ONU, y que ahora será el nuevo secretario de Relaciones Exteriores. Ahí hay estos movimientos que me parece que son importantes, son interesantes, que cuando ya ve uno el rompecabezas completo, pues ya puedes ver un poco esta lectura de dónde provienen, de qué está hecho el gabinete de Claudia Sheinbaum. El resto de los nombramientos, hay 6 que vienen de lo que fue el gabinete de Claudia Sheinbaum aquí en la Ciudad de México. Jesús Esteva, que fue su secretario de Obras local y que ahora estará en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Claudia Curiel, que pasa de la Secretaría Local de Cultura a la Secretaría Federal de Cultura, ella también fue anunciada ayer. Omar García Harfuch, que fue jefe de la policía en la ciudad y que ahora será el secretario de Seguridad Ciudadana. Y Luz Helena González, que fue secretaria de Finanzas local y que ahora será la secretaria de Energía. Y finalmente Ernestina Godoy, que ella no ocupará una Secretaría de Estado, pero sí un lugar muy importante, que es tan importante que incluso está considerado parte del gabinete legal, que es la Consejería Jurídica. Ernestina Godoy pasará de la Fiscalía de la Ciudad de México a la Consejería Jurídica, que es un cargo importantísimo, nada más y nada menos es, por ejemplo, será la encargada de operar y de poner en marcha todas las reformas constitucionales que se hagan ya en el sexenio de Claudia Sheinbaum. A ella le toca hacer las impugnaciones ante la Corte, ante el Tribunal Electoral, en fin, es un cargo muy importante y bueno, pues sí llama la atención esto, ¿no? Finalmente Rosaura Ruiz, que fue secretaria de Educación con Claudia Sheinbaum y que ahora ocupará esta nueva Secretaría de Ciencia y Tecnología en el próximo sexenio. Ernesto, hace un momento mencionabas que hay una secretaría nueva para la cual ya se nombró titular. ¿Qué secretaría es? ¿Cómo se llama? Es la Secretaría de Rosaura Ruiz, que ocupará una Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación. Okay. Rosaura Ruiz, Priscila, es una antigua militante de la izquierda, es una persona una académica de la UNAM, estuvo casada durante muchos años con el Pino, que es Jesús Martínez de la Roca, Salvador Martínez de la Roca, perdón. Él es considerado uno de los tutores políticos de Claudia Sheinbaum. Él fue líder en el 68, pero luego fue pues una especie de maestro, guía o gurú, como le quieras llamar, del movimiento del CEU a mediados de los 80,
que es donde Claudia Sheinbaum se involucra en la política, ¿no? Como parte de ese movimiento estudiantil en contra de las cuotas en la UNAM. Entonces, desde aquella época, Rosaura Ruiz pues, es vista como un personaje importante por la generación del CEU, digamos, pero también es una académica muy importante. Ella ha sido directora de facultades en la UNAM. Prácticamente el único cargo que no ocupó en la UNAM fue el de la rectoría, pero tuvo una larga trayectoria académica y después fue llamada como secretaria de Educación aquí en la Ciudad de México y ahora ocupará esta nueva secretaría, que es muy interesante porque no será Mario Delgado quien será el nuevo titular de la SEP, quien lleve ciencia, tecnología y educación superior, sino que eso se lo quitan a la SEP y se lo ponen a esta nueva secretaría para que lo opere Rosaura. Pues está interesante que estén separando ambas áreas. Esperemos que el crear una secretaría como es esta realmente venga a impulsar precisamente lo que dice su nombre, la ciencia, la tecnología y bueno, todas estas áreas que muchas veces por vincularlas con otras dependencias, pues a final de cuentas el presupuesto pues se pierde, ¿no? Y dicen, y luego que vemos a jóvenes que están intentando salir adelante, que están destacando en otros países, que son jóvenes mexicanos que destacan en otros países o que tienen que irse a preparar, es precisamente porque termina siendo que en México no hay quien los apoye. Otra duda que tengo, Ernesto. Nada más déjame hacer un comentario rápido ahí. Esta secretaría, Priscila, vendría a suplir en lo que es el CONACYT. Y es muy importante porque recuerda que el CONACYT no ha hecho nada en este sexenio más que pelearse con la comunidad científica y de investigación y regatear las becas y quitarle recursos a instituciones como el FIDE. Entonces, parece que ahí hay un intento de Claudia Sheinbaum por corregir algo que francamente se ha venido haciendo muy mal en este sexenio, que es el manejo de CONACYT. E insisto, y no sé si estés de acuerdo conmigo, pero la única nota que da CONACYT siempre es el pleito con la comunidad científica y académica. Entonces, Rosaura Ruiz, que tiene un perfil muy distinto al de Álvarez Buila, que es la que está ahorita al frente de CONACYT, pues parece ser que viene a corregir ese divorcio que hubo en este sexenio entre el gobierno y la comunidad científica. Ojalá la verdad así sea. ¿Y hay otras secretarías o dependencias que vayan a desaparecer o quizás transformarse o sumarse a alguna otra secretaría que ya exista? ¿Qué información tienes al respecto? Mira, la más significativa hasta ahorita, que no entra a nivel de gabinete legal, pero que es muy importante, ya verás que va a ser una dependencia de la que vamos a estar hablando mucho el próximo gobierno, es una agencia digital y de transformación. Se llama Agencia de Transformación Digital de México, que estará a cargo de Pepe Merino. Pepe Merino es un personaje que sumó Claudia Sheinbaum en 2018 como titular de una agencia digital que opera aquí en la ciudad, que se llama la Agencia Digital de Innovación. Esta agencia ha sido muy importante, Priscila, para digitalizar todos los servicios en la Ciudad de México. Y la verdad te lo puedo decir yo como usuario y ciudadano, ha sido muy eficiente, por ejemplo, y ha logrado, por ejemplo, recortar tramos que permiten la corrupción en trámites como emplacamiento, en trámites como sacar una licencia para conducir, en trámites incluso de la verificación, todo este esquema de multas que acá en la Ciudad de México se prestó muchísima corrupción en el gobierno de Miguel Ángel Mancera, donde de pronto te aparecían 20 multas y debías 3,000 pesos y si no las pagabas no podías verificar el coche y qué sé yo. Bueno, todo eso de alguna manera se acabó porque lo que hizo Pepe Merino fue digitalizar todo eso, todos esos trámites, crear bases de datos de los ciudadanos y ponerlos, digamos, al servicio de la ciudad. El transporte, esto de que hoy tengas una sola tarjeta para usar el metro, para usar un camión, para sacar una bici de Ecobici, en fin, esa tarjeta de movilidad pues es parte de esta innovación digital que ha convertido a la Ciudad de México en una ciudad, digamos, más moderna, más eficiente en muchos de sus servicios. Bueno, este funcionario que es muy cercano a Claudia Sheinbaum, creo que es de las personas más cercanas de Claudia durante la campaña, ahora será el titular de esta oficina, que será una oficina de la Presidencia de la República, y que estará muy cerca de Claudia Sheinbaum, con esta expectativa de lograr, digamos, a nivel nacional, lo que de alguna manera se hizo aquí en la Ciudad de México en términos de digitalización de muchos servicios. Me parece que respondiendo a tu pregunta, esa es, digamos, la oficina más interesante como una novedad.
Luego la otra está la de Altagracia Gómez, que ella será una especie de enlace o coordinadora de la relación con los empresarios. Ella es una empresaria. Lo que dijo Claudia Sheinbaum al anunciarla es que, bueno, ella estará ahí sin tener, digamos, un cargo como formal dentro de la administración pública, probablemente ni siquiera sin cobrar sueldo, pero ella será esta especie de coordinadora con los empresarios. Seguramente tendrá que trabajar mucho de la mano de Marcelo Ebrard, que será secretario de Economía, pero bueno, es, digamos, otro cargo nuevo, ¿no? En cuanto a desaparecer, no se ha hablado de desaparecer ninguna de las dependencias que están actualmente. Quizá CONACYT podría ya ser absorbido por esta nueva secretaría, pero digamos, de todo lo demás, por lo que se alcanza a ver, pues va a ser más o menos el mismo esquema que tenemos hasta ahora. Bien, pues seguiremos atentos hasta septiembre, que se termina de definir este gabinete previo a la toma de protesta de Claudia Sheinbaum, que será en octubre. Ernesto, como siempre, un gusto tenerte en Proyecto Puente, un gusto que nos hayas acompañado con tu opinión y por supuesto que seguiremos en contacto contigo para que nos sigas aterrizando en estos temas nacionales que sin duda alguna nos interesan tanto a los hermosillenses, a los sonorenses y bueno, a todos los mexicanos. Estamos atentos a la información y gracias por interpretárnosla. Muchísimas gracias, Priscila. Y lo que viene, lo que falta es el gabinete ampliado, que también es importante. INSS, Pemex, CFE, todo eso. Ya veremos qué anuncia ahí Claudia en las próximas semanas y meses. Estaremos a la expectación. Muchísimas gracias. Un abrazo, Priscila. Un abrazo.